de ultrasonografía en ginecología y como corresponde, la primera conferencia va a corresponder a la física y la instrumentación de la ecografía en ginecología, dado que necesitamos conocer cada uno de los elementos para poder obtener la mejor imagen. Como sabemos, el estudio del aparato ginecológico femenino tiene diferentes vías de abordaje. La primera y más conocida es la vía transabdominal. Esta se realizará con transductores convexos que son multifrecuencia, que van de 2 a 5 MHz, recordando la vieja premisa que a mayor frecuencia, mejor resolución y menor penetración, acá sería a menor frecuencia, menor resolución, pero mayor penetración. Por lo tanto, el equipo que utilicemos con transductor transabdominal nos va a permitir una penetración hasta 20-28 centímetros. La vía de elección que utilizamos para el examen ginecológico en la actualidad es la vía transvaginal. Esta se realiza a través de transductores endocavitarios, que son convexos, microconvex, que tienen diferentes ángulos ya predeterminados desde fábrica y que son todos multifrecuencia. Como vemos, la frecuencia es alta, por lo tanto, por ser alta frecuencia va a tener una menor penetración, es decir, no va a ir más allá de 14 centímetros. Bajo ninguna condición vamos a poder exceder los límites de la pelvis. Una vía que podemos utilizar con el mismo rinde que la transvaginal en determinadas condiciones como obstrucciones en la vagina, cánceres de cuello, craurosis e incluso en pacientes vírgenes es la vía transrectal, donde utilizaremos el mismo transductor utilizando los mismos cuidados y vamos a obtener la misma calidad de imagen. Y una tercera y última vía que nos queda es lo que se llama la vía translabial, utilizada fundamentalmente para el estudio del piso pelviano como para uroginecología. En esta podemos utilizar dos tipos de transductores. A nivel general, un transductor convex utilizado en alta frecuencia, dado que vamos a ver nada más que parte de la vagina, el cuello, la parte inferior de la vejiga y parte del intestino. Esta es una buena vía y además, cuando quiero ver la motilidad uretral, para poder tener una mejor resolución puedo llegar a utilizar un transductor lineal. Como vimos, cada tipo de estudio requiere una preparación para poder acercar lo más que puedo yo al órgano a estudiar hacia mi transductor. Cuando voy a hacer una ecografía transabdominal, el primer conflicto que tenemos es que los órganos ginecológicos que se encuentran en la pelvis van a estar tapados por haces de intestino y por la sínfisis pubiana. Por lo tanto, para poder visualizar bien las estructuras ginecológicas, necesito una ventana acústica que me desplace a los órganos hacia la zona de exploración y que además desplace el intestino. Por ello, requerimos que la paciente presente una vejiga llena. El punto que se dice es de 350 mililitros como mínimo, o como consideración mínima, que el domo vesical se encuentre a nivel del fondo uterino. Estos serían los criterios mínimos. Una vejiga hiperextendida no colabora, sino que complica el estudio. Mientras que, por otro lado, cuando quiero hacer una vía transvaginal, transrectal y transperineal, voy a necesitar un efecto al revés. Necesito la vejiga vacía porque debo traer el útero lo más cercano al transductor. Por lo tanto, no tendría que tener vejiga. Aclaro que en el caso de la vía translabial, con el objetivo de la visualización en uroginecología y en piso pelviano, requiero una vejiga mínima que no puede exceder los 200 mililitros. Para tener una referencia, el techo o domo vesical no debe exceder más allá de la mitad del cuerpo uterino, para así poder evaluar todo el proceso del piso pelviano. Entonces, como resumen, podemos observar que todos los equipos presentan diferentes transductores y todos los transductores son multifrecuencia. O sea, yo voy a tener que elegir la frecuencia acorde a cada paciente. Si yo ingreso por una vía transabdominal y me voy a encontrar con una paciente que es muy obesa, voy a tratar de bajar a 2 MHz, mientras que por la vía transabdominal me encuentro en una joven o una persona flaca, voy a necesitar
mayor frecuencia porque voy a tener una buena resolución, o sea que puedo modificarla hacia la resolución. Lo mismo ocurre con la vía transvaginal, dado que todos olvidamos que cuando una paciente es obesa, también va a tener grasa periorgánica. Entonces, al tener una grasa periorgánica, va a ser una atenuación del ultrasonido. Por eso puedo requerir bajar la frecuencia y utilizar 5 MHz por vía transvaginal. Recuerden los niveles de penetración y cómo debe estar la paciente con respecto a la vejiga para no alejar o acercar mucho el útero. Todas las vías que tenemos de evaluación requieren un conocimiento ultrasonográfico, tanto en 2D como en 3D, como así también el reconocimiento físico y aparatológico del Doppler, que puede ser estudiado tanto en 2D como en 3D. Comenzaremos con los requerimientos para la ecografía 2D. Recuerden que los equipos son multifrecuencia y yo debo ajustar la frecuencia a la paciente. Si bien no existe una norma estandarizada de cómo identificarlo, lo más común es que aparezca o la frecuencia dentro de la pantalla del equipo o bien en la actualidad, como se está viendo acá, se presenta como penetración general y resolución. Claramente entendemos que en penetración es la máxima penetración, por lo tanto es la menor frecuencia, general es el estándar y resolución sería la máxima frecuencia que me ofrece. Observemos ahora en este video que yo estoy partiendo desde una penetración, la mínima frecuencia, la característica que estoy visualizando a este útero, paso a general y a resolución y a medida que le aumento la frecuencia veo mejor. Por eso yo debo ajustarla cuando estoy haciendo el estudio con la paciente. Vamos a hacer algunos recuerdos de algunas correcciones o procesos que tenemos durante la ecografía y esto requiere que recordemos que el equipo que estamos utilizando usa 3 principios. Utiliza el ultrasonido, utiliza una parte electrónica y una característica de la imagen que es la que nos va a brindar la pantalla. Cada uno de estos va a tener artefactos y condiciones que van a mejorar o empeorar el diagnóstico. Desde la ecografía vamos a recordar el primer principio, que es la divergencia. Nosotros tenemos una falsa idea. Debemos recordar que el ultrasonido no es lineal, sino que al igual que la luz, a medida que se va alejando desde su fuente, en este caso el transductor, va a tender a diverger, a desplazarse, y a medida que diverge, la cantidad de ultrasonidos que va a haber en diferentes zonas va a ser menor, y cuanto más sea la divergencia y más lejano estoy estudiando, voy a tener menor resolución de la imagen. Para entenderlo bien, observemos este gráfico. Aquí estamos viendo 2 estudios ultrasonográficos, uno por vía transabdominal y otro por vía transvaginal. ¿Cómo identifico yo dónde está concentrado el ultrasonido? Lo vamos a identificar a través de los puntos focales. Y los puntos focales, cada equipo los tiene identificados de alguna manera. En este caso, en mi equipo son pequeños triángulos que me está indicando dónde estoy concentrando los haces. Aquí estamos viendo que en ambos casos los puntos focales se encuentran fuera del útero. Y yo lo que estoy acá investigando, en este caso como órgano blanco, es el útero, y aquí debería concentrar los puntos focales. Si yo concentro los puntos focales, observen las líneas que indican la divergencia, cómo las voy a corregir y voy a mejorar la calidad de imagen. Entonces, para poder entenderlo bien, observemos los próximos videos y recuerden este criterio. A mayor frecuencia voy a tener mayor divergencia. Por lo tanto, esto me dice que en la ecografía transvaginal debo estar prestando mucha atención donde tengo los puntos focales y corregirlos continuamente durante el estudio. Observen aquí cómo al corregir los puntos focales mejoro la calidad de la imagen. Con 2 puntos focales concentro bien los puntos sobre la zona del endometrio. Lo mismo está sucediendo en este caso. Mejora la calidad de imagen porque yo estoy observando la estructura con la mayor resolución que me puede aportar el ultrasonido. El otro principio que tenemos que recordar es la resolución. La resolución tenemos 2. Una que es la de por detalle y dentro de la de detalle tenemos la resolución axial.
La resolución axial, ¿cuál es? Es la capacidad que tiene el ultrasonido de identificar dos estructuras que se encuentran una atrás de la otra. En una condición normal, observen, aquí ustedes están viendo una imagen tística con un tabique y la estoy insonando a nivel paralelo, o sea, lo estoy viendo paralelamente. Pero yo necesito saber si el tabique es grueso o fino y con este ángulo no lo voy a obtener. Por lo tanto, yo debería corregir el ángulo para tener la mayor resolución axial de esta manera. Y esto es importante recordar porque cuando tengamos que medir en ovarios y definir si un tabique es fino o grueso, va a depender el punto de corte según lo esté insonando yo. La otra resolución que tiene la de detalle es la lateral, que es la capacidad que tiene el ultrasonido de identificar dos estructuras que se encuentran una al lado de la otra. Y esto va a depender del ancho del haz. Es decir, puede ser que en una simple evaluación lo pueda ver o que tenga que desplazarme. ¿Por qué? Porque me falta resolución lateral. Y eso va a depender del ancho del haz. Eso no lo manejamos nosotros. Y la última resolución que nos queda es la resolución temporal. La resolución temporal tiene que ver con el concepto de que nosotros la ecografía en tiempo real, lo que estamos viendo es un cine. Por lo tanto, lo que voy a observar yo es la reproducción de diferentes fotos a una cierta frecuencia. Por lo tanto, en una ecografía que estoy haciendo en modo dinámico, la resolución temporal en la ecografía, en el órgano este que es el útero, no hay modificaciones dado que este útero no tiene movimiento, pero sí pueden observar aquí cómo el intestino me está marcando el movimiento. Este es el efecto que nosotros mejoramos cuando queremos ver los latidos cardíacos embrionarios. Pero esto lo puedo modificar para mejorar o no, sí, a través de la modificación de la repetición de cuadros, conocida como frame rate. Aumento o disminuyo el cine. Lo que tengo en claro es que a medida que disminuyo el cine, voy a tener una mejor calidad de fotos. Si yo paso a 4 fotos por minuto, voy a ver bien la foto. Ahora, si yo la paso a 36 por minuto, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener una excelente visualización del movimiento. Por eso, cuando estamos haciendo una evaluación cardíaca, ponemos la máxima frecuencia de repetición de cuadros. Observen en el video, con una alta repetición de cuadros, la calidad de la imagen seteado el equipo de la misma manera es mucho más lenta porque tarda en reconstruir la imagen, pero lo vemos más clara. Ahora, observen cuando le bajo la frecuencia de repetición de cuadros. La calidad de la imagen no es la misma, pero observen que al hacer los movimientos, la composición es correcta. Entonces, ¿qué voy a obtener? Y si quiero tener la mejor calidad de imagen, voy a manejar una frecuencia de repetición de cuadros acorde para ver la mejor calidad, poder hacer los movimientos y que no tengan dificultades en lo mismo. Por otro lado, lo que tenemos que recordar es que el equipo funciona con electricidad. Por lo tanto, la electricidad va a tener una potencia y esa potencia eléctrica es la potencia que llega al transductor. Recuerden que el equipo de ultrasonido va a generar una corriente eléctrica que va a ir al transductor. Esto va a ser una estimulación piezoeléctrica que va a transformar en sonido. El sonido va a viajar, volver y esto va a generar un nuevo movimiento del cristal que se va a traducir en electricidad. Esto generaba una imagen que va a la memoria y esta a la pantalla. Bien, la electricidad que nosotros podemos regular es esta. Esta electricidad que es la potencia que yo voy a generar. Y a mayor potencia que tenga, mayor va a ser la vibración, mejor va a ser la calidad del ultrasonido. Esta otra, que es la frecuencia emitida, es la que vamos a modificar posteriormente con la segunda armónica, y esta no genera ningún conflicto a la paciente, sino que mejora la calidad de imagen, como vamos a ver a continuación. Con respecto a la potencia eléctrica del traductor, yo sé que voy a aumentarla y voy a tener mejor calidad, pero recuerden que esto va a generar un índice mecánico, dado que el sonido es una fuerza mecánica, y va a tener un índice térmico, porque el sonido que se pierde se transforma en calor. Estos dos efectos son muy importantes, porque cada uno de estos pueden generar cierto tipo de complicaciones. Lo que se dice es que el índice mecánico no debe superar 1.9
para ser correcto y lo van a ver identificado en la pantalla de su ecógrafo en esta región como IM, como índice mecánico, mientras que el índice térmico indica la capacidad que el ultrasonido tiene de aumentar la temperatura. El sonido va a generar ondas de choques y esto genera un aumento de temperatura, que es una de las transformaciones que va a tener el ultrasonido. Y esto lo vamos a tener identificado acá como IT. Recuerden que la potencia de transmisión debe ser siempre tan baja como sea posible. Este es el criterio de ALARA, que significa que lo que queremos es obtener la menor agresión posible. Por eso se debe utilizar la mejor fuerza y razonablemente alcanzada. Observen cómo voy modificando la potencia, el equipo dice potencia, obviamente que a medida que aumento la potencia, observen cómo mejora la calidad de la imagen, pero recuerden no superar los puntos críticos como 1.3 y 0.5 para el índice térmico. Y luego, el otro criterio que tenemos que aprender a manejar es la imagen. Dentro de la imagen, lo primero que vamos a recordar es las ganancias. Las ganancias, recuerden que es un filtro de sonido. Yo elijo a partir de qué cantidad de ultrasonido voy a obtener como imagen. Entonces, debo ajustar las ganancias de tal manera que pongo un filtro, de acá en adelante voy a ver, pero tenemos que ajustarlo de tal manera que todos lo hagamos de la misma manera. Y dado la estructura primordial es el miometrio, lo que tenemos que corregir la ganancia a través de la ganancia general o de la curva de ganancias es que el miometrio sea hipoecoico en toda la extensión. Entonces, este mismo gris lo voy a ver en toda la extensión del miometrio. Existen condiciones, por ejemplo, por efecto de borde, que les aparezca una pequeña sombra, pero en realidad la cara anterior y la posterior la vemos normal. Y a partir de ahí vamos a empezar a hablar que las estructuras van a ser hipoecoicas, isoecoicas o ecogénicas y vamos a poder utilizar el mismo código de colores. Una vez que ajustamos la ganancia, tendríamos que identificar algunos criterios, que es el aumento de la imagen a través del dip o profundidad, o bien el aumento a través del zoom. Pero antes de esto, tenemos que recordar un principio. Nosotros cuando vemos una imagen, si yo la investigara de manera exhaustiva, recordamos que estas imágenes están constituidas por pequeños píxeles, o sea, diferentes cuadraditos. Cuanto más píxeles tenga, significa que por unidad de superficie va a haber mayor cuadradito y los límites son más grandes. Pero yo tengo un seteo y que va a depender de la calidad del equipo que yo tenga. Y esto es importante tener en cuenta, porque si yo aumento mucho zoom, una imagen que era regular se puede pixelar y pasar a ser irregular. Eso lo tenemos que recordar. Los equipos digitales de la actualidad, tienen los píxeles, son mucho más juntitos, entonces cuando lo aumento siempre mantienen esto. Y esto depende si tengo un monitor normal o es uno de características electrónicas. Teniendo todo en cuenta esto, vamos a empezar. La profundidad o el tamaño lo podemos aumentar de dos maneras. Una a través de profundidad, que en la tecla es la de dip. Esto va a aumentar el tamaño en toda la pantalla y puede ser que no lo ajuste correctamente ni lo centralice o no me dé el aumento que yo quiero. Y para esto puedo utilizar una segunda opción que es el zoom, pre o post proceso. Y es importante recordar precisamente lo anterior, porque si aplico mucho zoom, un límite claro puede transformarse en pixelado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Debo aumentar el tamaño de tal manera que pueda examinar correctamente al útero. Ahí lo están viendo, coloqué el zoom y lo acomodé. Primero le di profundidad y después aumento el zoom. ¿Hasta dónde tengo que aumentarlo? De forma normal. El órgano a estudiar debe ocupar al menos 2/3 de la pantalla. Pero cuando hablo de 2/3 de la pantalla, tengo que decir que tengo que ver siempre los límites externos. En el caso del útero, aumenté 2/3 de la pantalla y veo el límite anterior, el fondo y el posterior. En una sola imagen lo debo ver. Recuerden que en ecografía transvaginal se requieren dos tiempos de examinación, una del cuerpo y otra del cuello. Otro criterio importante es el rango dinámico. El rango dinámico que vemos nosotros en el equipo es la amplitud de la señal que se representa en escala de grises. Es decir, funciona parecido al contraste del televisor. Si yo modifico el contraste del gris bajando el rango dinámico, lo que voy a tener una imagen más suave, o sea, tengo una suavización de estas imágenes en escala de grises.
mientras que si va a bajar mucho, observen que el nivel de contraste se da casi entre grises y blancos. Por eso debemos ajustar el rango dinámico adecuado para ver cada estructura. Existe otro efecto que es el realce de bordes, y el realce de bordes es lo que hace, el borde lo veo porque incrementa los contrastes, ¿sí? Cada interfase tiene un contraste, entonces yo puedo modificarlos y es un filtro que va a hacer que mejore. Todo esto viene ya preseteado en el equipo, pero yo lo puedo ajustar estándar a mi visualización y a mis pacientes. Otro es el rechazo, que es un umbral donde dice hasta dónde quiero yo bajar el contraste. Entonces observen cómo parece que en realidad es todo lo mismo, pero en realidad la imagen la vamos construyendo. No es la ganancia, sino son las diferentes estructuras. Y por último, algunos equipos nos ofrecen un suavizado, que es una construcción ultrasonográfica a través de la imagen por computadora, y este suavizado va a dar un límite más moteado, más suave, como lo dice su nombre, pero tengan en cuenta que dependiendo del equipo que ustedes tengan, si tienen esta opción, va a depender de la memoria que tenga la computadora de su ecógrafo para la reconstrucción. Y como último recurso que tenemos para la imagen era la armónica. Recuerdan que yo les dije que una era la potencia de la electricidad que iba a estimular el sonido, y les mostré, este otro es el sonido, es la electricidad que va a transformarse dependiendo de la intensidad de la vibración del ultrasonido. Bien, el problema que tenemos es que el sonido, como sale con cierta electricidad, va a generar cierta potencia. Cuando viaja hasta el órgano blanco y vuelve, sabemos que no es la misma cantidad de sonido que emito que la que recibo. Por lo tanto, si recibo menos señal de sonido, voy a tener menor señal eléctrica, y esa menor señal eléctrica se va a traducir en una menor calidad de la imagen. Por eso, la segunda armónica lo que hace es duplica el resultado de la señal eléctrica recibida. Es decir, yo al prender la segunda armónica no modifiqué nada de lo que elegí antes. Lo que hace es que me figure en la pantalla como si yo hubiera emitido mayor potencia, por lo tanto iba a ser mayor frecuencia. ¿Y por qué es importante? Porque la segunda armónica reducen los artefactos y mejoran la resolución. Los armónicos mejoran todo el aspecto de la imagen, va a dar una imagen mucho más limpia y ofrecen una muy buena calidad. De característica normal, yo siempre trabajo con armónica. Entonces, ¿cuál sería el seteo estándar que tendría que utilizar? El seteo estándar que tendría que utilizar son una frecuencia la más alta posible acorde a la paciente. Se recomienda utilizar 2 focos, un realce de borde 2, un nivel de rechazo 8, un frame rate de 10, un rango dinámico de 95, densidad baja y una potencia de 90, que eso me asegura trabajar siempre con índices mecánicos menores o cercanos a 1 e índices térmicos menores de 5. Entonces, una vez resuelto todo esto, tenemos que recordar que este ultrasonido, por más que yo ajuste todo, el efecto que hace al atravesar las diferentes estructuras, cuando vuelve puede generarnos falsas imágenes. Estas falsas imágenes, que en inglés se llaman ghosts, nosotros los conocemos como artefactos. Y los artefactos son la reverberancia en cola de cometa, el refuerzo posterior de los ecos, la sombra acústica, que puede ser posterior o lateral, o la imagen en espejo. Pero a nosotros, en este momento, lo que me importa saber es si me ayuda o me dificulta al diagnóstico. Comenzamos con la reverberancia. La reverberancia era cuando el ultrasonido atravesaba una estructura de una baja impedancia acústica, chocaba con una de mayor impedancia acústica, una parte de ultrasonidos iban a atravesar la estructura de mayor impedancia acústica, pero otras iban a rebotar. Y la forma característica de verla era como líneas blancas, ecogénicas, que se pueden encontrar en ambas partes de la superficie. Esto, como estamos viendo acá, nos dificulta porque no estamos viendo bien. Entonces, yo debería corregirlo. ¿Y cómo lo corrijo? A través del filtro. ¿Y el filtro cuál es? La ganancia. Corrijo de una manera con las ganancias generales y luego ajusto la curva de ganancia de tal manera que obtenga la ecogenicidad que corresponde en el seteo. Es decir,
el miometrio que sea hipoicoico en toda su extensión y que el líquido sea negro. Una reverberancia en especial es la reverberancia en cola de cometa, y esta es cuando choca con estas estructuras hiperrefringentes, el ultrasonido, en vez de generar las líneas paralelas